Bienvenidos y bienvenidas a Docente al Día microprograma. Como mencionábamos en nuestro anterior microprograma, situarnos en nuestro rol docente implica reflexionar sobre el hecho de que uno de los espacios donde niños, niñas y adolescentes pasan por gran parte de su tiempo es la escuela. Y se espera que estos entornos educativos que les presentamos sean lugares seguros, generadores de actitudes favorables para el logro de los aprendizajes y su desarrollo integral. Sin embargo, la realidad nos dice que estamos lejos de ese ideal, siendo una de las problemáticas presentes en algunas escuelas es la violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes. En ese contexto, el propósito de este microprograma es brindar orientaciones referente a la prevención de la violencia sexual identificadas en las instituciones educativas en el marco de la normatividad vigente. Las situaciones de violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes se producen mayormente en los ámbitos más cercanos, como la familia o la escuela, y por personas conocidas. En ese sentido, es necesario promover entornos educativos que favorezcan el aprendizaje, libres de cualquier tipo de violencia, considerando acciones que promuevan la convivencia segura. Para poder ahondar más sobre el tema y a la vez brindarnos algunas orientaciones sobre cómo prevenir la violencia sexual en las escuelas, tenemos como invitado a Javier Urbina Languasco. Javier es licenciado en Psicología por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, especializado en Derechos de la Infancia y Adolescencia, Políticas Educativas, Bienestar Estudiantil y Prevención de la Violencia. Actualmente es especialista de Convivencia Escolar de la Dirección de Gestión Escolar del Ministerio de Educación. Empecemos entonces. Bienvenido, Javier, a Docente al Día microprograma. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Javier Urbina Languasco, soy especialista de Convivencia Escolar y encantado de poder estar aquí con todas y todos ustedes en Docente al Día. La primera pregunta que te hacemos es, ¿por qué es importante la prevención de la violencia sexual en las instituciones educativas? En primer lugar, hay que tener claro qué entendemos por prevención. Toda intervención en la escuela que busca anticiparse a la ocurrencia o al agravamiento de una situación de violencia, en este caso. En general, cuando hablamos de prevención, podemos tener dos tipos de prevención, ¿no? Una son las intervenciones universales, que son las intervenciones preventivas que se dirigen a toda la comunidad educativa, ¿no? Puede ser a un grupo de una promoción, puede ser a una aula, puede ser incluso a toda la escuela, no solo a los estudiantes, sino también puede ser a los padres de familia, a los docentes, de repente algún tipo de campaña, ¿no? Comunicacional o de acción de sensibilización. Y por el otro lado tenemos intervenciones no universales, sino focalizadas, ¿no? La prevención como intervención focalizada es más la prevención que se interesa por alguna problemática específica que atañe a un grupo puntual principalmente de estudiantes, trabaja de manera más específica con ese grupo de estudiantes en situación de riesgo, ¿no? Y sus familias de repente. Ahora, para el tema de la violencia sexual, y no solo la violencia sexual que puede ocurrir en la escuela, sino la que puede ocurrir en cualquier lugar, la escuela es un lugar privilegiado. ¿Por qué? Porque es un lugar donde nosotros podemos llegar con el mensaje preventivo, no solo al estudiante, constantemente, porque lo vemos día a día, sino también a su familia. Incluso a través de la escuela podemos llegar a una red más amplia de personas. Y además, cuando sensibilizamos a nuestra escuela, a nuestra comunidad educativa, a nuestros estudiantes, a nuestros profesores, también les enseñamos a detectar la violencia, a identificarla, a saber dónde denunciarla, cómo comunicarla. Entonces la escuela se vuelve no solo un espacio de sensibilización y información, sino también un espacio donde yo puedo con confianza ir a contar si yo he sido víctima de algún tipo de violencia. Entonces se vuelve un espacio de detección, ¿no? Nuestros profesores, nuestras profesoras, al estar capacitados en temas de violencia, en indicadores, en rasgos, en factores de riesgo, pueden ellos detectar si es que está ocurriendo una situación. Entonces, la prevención es muy importante porque nos permite anticiparnos a que se agraven las cosas, pero también, o a que ocurran, pero también nos permite transmitirle a nuestros estudiantes y a las familias que en esta escuela
ellos pueden confiar y si ocurre alguna situación, ellos tienen un espacio donde pueden contar lo que ha ocurrido y van a recibir la ayuda y el apoyo. Gracias, Javier. De lo que tú nos comentas, es importante y un elemento clave anticiparse a la ocurrencia o el agravamiento de situaciones de violencia, y es tarea de toda la comunidad educativa. Para esto, la comunidad educativa debe organizarse, hay que organizarnos para prevenir todo tipo de violencia, y específicamente, como estamos hablando ahora, de la violencia sexual. Y es un paso importante iniciar por la sensibilización. Entonces, Javier, te planteo una segunda pregunta. ¿Qué estrategias de prevención se pueden dar en los distintos niveles educativos? ¿Qué habilidades socioemocionales promueven la prevención? Una hipótesis muy simple, pero muy potente, es la idea de que a mejor convivencia, menos violencia. Entonces, cuando hablamos de convivencia, hablamos de la calidad de las relaciones humanas que se dan en nuestra escuela. Entonces, la primera acción preventiva, y en este sentido, retomando lo que dije anteriormente, una intervención preventiva universal sería promover una buena convivencia, un buen trato entre toda la comunidad educativa. No solamente me estoy refiriendo a los estudiantes y los estudiantes entre ellos, sino también a los adultos entre ellos, ¿no? Los docentes, los directivos con los padres de familia, los administrativos, el personal de servicio, los auxiliares, todo, que el clima, el entorno de nuestra escuela, la calidad de esas relaciones tiene un impacto significativo en la incidencia, en la ocurrencia de los hechos de violencia en nuestra escuela. Primero, construir espacios, que la escuela sea un espacio donde los chicos se sientan en confianza, los chicos y las chicas se sientan en confianza, se sientan valorados, se sientan reconocidos y sientan que tienen personas como sus profesores y profesoras a las que pueden recurrir en caso de necesidad. Otro tema de promover convivencia es, por ejemplo, fomentar una disciplina, ¿no? Un buen comportamiento, una corrección del comportamiento como ocurre en las escuelas, eso no está mal. Lo que hay que cuestionarnos es de qué manera estamos disciplinando a los estudiantes, estamos corrigiendo el comportamiento, es decir, una disciplina que no humille, que no violente, que no maltrate, que no discrimine, una disciplina que reconozca los derechos de las personas. Esa es una de las estrategias. Una segunda estrategia de prevención es desarrollar habilidades socioemocionales en nuestros estudiantes. Habilidades socioemocionales nos referimos, por ejemplo, a el autoestima o la autoestima de los chicos, las chicas, su capacidad de autocuidado, ¿no? De protegerse, de cuidarse ellos mismos, de no exponerse en situaciones en las que hay menos supervisión adulta. Por ejemplo, los juegos en red o en el internet, donde los chicos están expuestos a distintas interacciones y no hay mucha supervisión adulta, y es muy importante que ellos tengan el criterio, la capacidad de razonar de una manera que se protejan a ellos mismos. Entonces, esa habilidad de autocuidarse es algo que tenemos que trabajar con nuestros estudiantes. Además, otra habilidad socioemocional muy importante para la prevención de la violencia es fortalecer en ellos la capacidad de tomar decisiones responsables, ¿no? De controlar sus impulsos, de pensar antes de actuar, de razonar las consecuencias de los actos que cometan, ¿no? Entonces, todo este tipo de fortalecimiento de habilidades socioemocionales debe darse en la escuela a través de distintos espacios, pero el espacio privilegiado para este trabajo es la tutoría. Luego, otra estrategia de prevención de violencia muy importante es fortalecer las capacidades del personal de la escuela. Cuando hablemos de prevención de la violencia, recordemos que hay que pensar en toda nuestra comunidad educativa. Entonces, hay algo para los estudiantes, pero también hay algo para el personal de la escuela, ¿no? Es importante que difundamos entre nuestros profesores, profesoras, nuestros auxiliares, material educativo, ¿no? Donde ellos se puedan informar mejor sobre situaciones de violencia, sobre los protocolos de atención, sobre las normas vigentes. En la página web del CICB hay materiales sobre eso suficientes como para poder difundirlo y que lo tengan al alcance de la mano en caso de requerirlo, ¿no? Parte de prevenir es también estar preparado para responder ante un hecho de violencia. Entonces, a veces estamos viendo que algunas escuelas
cuando ocurre un hecho de violencia no tienen muy claro qué hacer. Entonces es importante que como equipo docente, como equipo directivo se trabajen cuáles son las rutas de atención, los procesos que se van a seguir, ¿no? Y eso en la línea de los protocolos de atención de la violencia que ha aprobado el Ministerio de Educación ya desde unos años, ¿no? Y por último, una estrategia más, como les digo, es involucrar a las familias en la prevención. Si se dan cuenta, hemos estado hablando de estudiantes, de profesores y profesoras y ahora de familias, ¿no? Hablarles sobre la violencia, enseñarles qué es lo que deben hacer si se enteran, si escuchan, a quién pueden recurrir. De repente la misma tutora, el tutor puede decir, ustedes pueden venir a mí, me cuentan, ¿no? Y apoyarlos y orientarlos frente a las dificultades que puedan estar viviendo en sus hogares, o en caso el caso fuera más complicado, nuevamente nuestros aliados estratégicos sirven ahí para saber a quién derivar. Gracias, Javier, por esta segunda intervención. Y nos va quedando claro que la práctica de las habilidades socioemocionales es importante en todo nivel, ¿no? Como lo has dicho, reforzar la autoestima, el autocuidado de nuestros estudiantes, así también como la toma de decisiones responsables. Esto se puede trabajar muy bien desde la tutoría, pero hay que tener claro que no es exclusivo de esta área, sino que de todas las áreas que desarrollamos con nuestros estudiantes y también de todos los miembros de la comunidad educativa. Recordemos que cuando hablamos de prevención de la violencia, tenemos que pensar en toda nuestra comunidad educativa. No nos enfoquemos solamente en los estudiantes, ¿no? Y en las problemáticas que estamos viendo en ellos, sino entendamos la violencia como un tema contextual en el que distintos actores están involucrados y pueden aportar a la mejora de la situación. Entonces, trabajemos con nuestras familias, con nuestros docentes, con nuestros auxiliares y nuestros directivos y, por supuesto, con nuestros estudiantes en la prevención de los hechos de violencia. Agradecemos a Javier Urbina Languasco por la información que nos ha compartido hoy, las orientaciones que nos ha brindado acerca de este importante y actual tema en el trabajo de los docentes, de los directivos y de toda la comunidad educativa. Recuerda utilizar correctamente la mascarilla en lugares cerrados. Juntos podemos prevenir la propagación del COVID-19. Bicentenario del Perú, 2024. Siempre con el pueblo. Gobierno del Perú.